Morí ese día, o al menos murió la versión de mí que existía. Yo era Ricardo Rico Mendoza, un nombre que me había forjado con orgullo a los 24 años en el efervescente y a veces sofocante mundo evangélico de Guadalajara, Jalisco. Mi hogar era el pintoresco Tlaquepaque, pero mi vida se desarrollaba en la pantalla de mi teléfono. No era solo un músico de alabanza, era una marca con más de 300.000 seguidores que estaban pendientes de cada palabra, cada nota de guitarra y cada pose con filtro. Me despertaba tarde, no por pereza, sino porque pasaba las primeras horas editando Reels y TikToks. Me aseguraba de que la iluminación fuera perfecta, el filtro Golden Hour estuviera activado y el pie de foto sonara profundo pero hueco, como si mi propósito fuera mi audiencia y no aquel a quien supuestamente predicaba. Mi rutina era una actuación meticulosa. Dedicaba las mañanas al ritual de construir la imagen del futuro líder espiritual. Por las tardes, practicaba los acordes de la semana para la iglesia, siempre con la guitarra más cara y la camiseta más moderna. Los fines de semana me esperaba el escenario y me sentía como en casa bajo las luces LED. Sentía una comodidad nauseabunda al ser el orgullo de mi familia y la promesa de mi comunidad. Pero todo este éxito no era más que una fina capa de azúcar granulada sobre una ansiedad corrosiva que fingía no tener. Ese dulce aroma de mi perfume caro que me aplicaba en exceso antes de salir era en realidad un intento desesperado por disimular el hedor de mi propia inseguridad. Ese martes por la tarde, la ciudad estaba envuelta en esa lluvia fina y persistente, una llovizna que dejaba el asfalto con un brillo aceitoso y traía consigo el fuerte olor a tierra mojada mezclado con el calor residual de la ciudad. Estaba al volante de mi camioneta recién adquirida, un monstruo de acero y cromo, fruto de colaboraciones y donaciones de la iglesia, un símbolo del favor de Dios en mi vida que en realidad era el trofeo personal. Me dirigía a un evento multitudinario en Tepatitlán y la radio sonaba un mariachi moderno, animado pero ahogado por el ritmo constante y monótono de los limpiaparabrisas que barrían las gotas de lluvia. Podía sentir la textura fresca y suave del volante de cuero bajo mis dedos, un lujo que exhibía con la misma naturalidad con que respiraba. Pero el verdadero centro de mi atención era la consola central, donde mi teléfono vibraba sin parar. Era el sonido constante de las notificaciones, un coro adictivo de aprobación que había entrenado a mi cerebro para anhelar más que agua. Cada me gusta, cada comentario entusiasta, era una inyección de dopamina que me hacía sentir valiosa, querida y, lo más importante, relevante. Simplemente no podía ignorar la llamada de las pantallas. Estaba a punto de girar el volante para incorporarme a la autopista cuando la familiar vibración me llamó con más fuerza. Sabía, por una voz interior que había silenciado años atrás, que no debía coger el teléfono, pero la adicción era más fuerte. Lo cogí, pasando el dedo húmedo por la pantalla fría para leer un comentario que elogiaba mi atuendo para el sermón dominical. Ese pequeño e inútil placer me consumió la visión por una fracción de segundo, pero fue suficiente para sellar mi destino. Ese cumplido a mi caparazón me costaría la vida, o lo que creía que era la vida. Aparté la mirada de la carretera por un instante, lo justo para sentir la punzada de satisfacción ante otra aprobación. Fue entonces cuando el mundo se convirtió en violencia y metal. El agudo y metálico chirrido de la bocina de un camión, un tráiler, invadió la cabina, rompiendo el silencio y el mariachi. La luz roja de freno que había delante pareció crecer exponencialmente, convirtiéndose en un foco de desesperación. Mi pie buscó el freno, pero era demasiado tarde. Fue en ese momento que ocurrió algo imposible. Ese breve momento de distracción, gracias a un me gusta, me lo quitó todo.
Es irónico cómo la vanidad nos ciega ante el verdadero peligro, ¿verdad? Si sientes esta conexión conmigo ahora mismo, esta necesidad de mirar hacia adentro, suscríbete al canal. Es nuestro pacto para no dejarnos distraer por lo que no tiene valor, para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos obligan a ver la verdad. Tu suscripción nos ayuda mucho. El impacto fue un rugido que pareció absorber todo el oxígeno del universo. Mi camioneta, símbolo de mi vanidad, se convirtió en una trampa de metal retorcido y cristales rotos. Sentí el agudo y metálico chirrido de la bocina del remolque mezclarse con el aterrador sonido del metal al doblarse y la ventana delantera al estallar en miles de puntos de luz. Fue como si mi vida, antes tan colorida y filtrada, se hubiera reducido instantáneamente a un destello blanco seguido de un rojo sofocante. El dolor llegó como una ola insoportable. El cinturón de seguridad se bloqueó violentamente, aplastándome contra el asiento, y el volante cedió, golpeándome el pecho con la fuerza de un martillo. Mi último aliento se llenó del intenso olor a gasolina y humo caliente que invadió mis fosas nasales. El sonido del mundo se desintegró. Los gritos, la bocina, la música de la radio, todo dio paso a un silencio absoluto y pesado, como si me hubiera sumergido en un pozo de miel espesa. Mis ojos se cerraron por la fuerza del impacto y sentí que un calor intenso se disipaba, reemplazado por un frío lento e invasivo. En ese instante, Ricardo Mendoza, el influencer, ya no estaba allí. Solo existía la certeza de que mi juego había terminado y el marcador estaba a cero. Fue en ese instante de denso silencio que el dolor cesó abrupta y milagrosamente. Ya no existía la presión del metal ni la agonía de mi pecho aplastado. Solo una sensación de ligereza etérea, de ser jalado hacia arriba, como una hoja flotando en la ausencia total de viento. La sensación era de una paz sin precedentes, de puro alivio, en marcado contraste con el caos que acababa de experimentar. Fue como salir de una habitación ruidosa y abarrotada al campo abierto más puro y sereno, y me di cuenta, con una claridad impactante, de que me había liberado de algo muy pesado. De repente, estaba arriba. Mi perspectiva era la de un observador flotante y podía ver la escena abajo con una claridad inquietante. El olor a ozono y humo oscuro se elevaba, y el asfalto mojado reflejaba las luces rojas y azules de las ambulancias y los coches de policía que llegaban. La gente curiosa se congregaba al borde de la carretera, con expresiones de horror y curiosidad morbosa evidentes, pero sus sonidos no me llegaban. Y fue allí, en medio de ese caos que había observado desde la primera fila, donde vi mi cuerpo. Yacía inerte en la cabina destrozada de aquella camioneta cara, tan pequeña, tan insignificante. Ver mi propio cuerpo, ensangrentado e inmóvil, fue una conmoción que me desgarró el alma, pero no me produjo miedo, solo una profunda tristeza. Ese cuerpo que había pasado tantas horas embelleciendo con filtros y ropa de diseñador, no era más que un trozo de materia. Ya no tenía ningún valor, y el tesoro que había acumulado en la vida, los gustos, la fama, el lujo, no me servía allí. El contraste entre el caos exterior del accidente y la paz interior que me envolvía era la prueba de que había cruzado la línea. En este vacío de tiempo y espacio, una calma sin precedentes comenzó a intensificarse y el entorno adquirió un tono dorado. Fue entonces cuando apareció una luz que no cegaba, irradiando el color del oro antiguo y el azul marino intenso, pero no se comportaba como un foco, sino como una presencia densa y acogedora. No vi la figura de un hombre con túnica, sino la manifestación de la conciencia más pura y el amor más elevado imaginable. La presencia era abrumadora, pero tierna, y disipó cualquier rastro de miedo que pudiera haber persistido en mí. Mis ojos,
o lo que quedaba de mi percepción se fijaron en ella. Lo único que recuerdo con claridad son los ojos de la presencia, la única ventana a su identidad. Eran ojos de infinita ternura, pero también de profunda tristeza, de alguien que conoce la verdad más íntima y dolorosa del universo. En esa mirada no había juicio, sino una claridad que empezó a destrozar todo el orgullo que había acumulado en mis 24 años de vida. No hacían falta palabras, pues el amor incondicional que emanaba de ella me inundó, exponiéndome sin piedad. Fue la voz de mi alma la que escuché, no mis oídos. La voz resonó directamente en mi conciencia, un sonido antiguo y nuevo a la vez, en un español puro y resonante. No era fuerte, pero tenía la autoridad de quien creó el universo y la dulzura de un padre que reprende a su hijo amado. Mi alma tembló y toda mi fachada de influenciador de Dios se derrumbó. Me sentí desnudo, transparente. El primer mensaje me impactó como un rayo. Hombre rico, llegaste con tu tesoro, pero tu tesoro está vacío. Esa frase rompió el silencio de mi mente. Comprendí que mi tesoro eran los likes, las visitas y el dinero, y que había vivido para acumular aplausos en lugar de humildad. Mi corazón, antes tan ávido de fama, ahora se llenaba de una vergüenza que no me dolía, sino que me purificaba. La presencia esperaba y la verdad se desenrolló en mi interior como un pergamino olvidado. La presencia continuó, y sus palabras no fueron una acusación, sino un reconocimiento. Has construido un palacio para tu ego, no para mí, palabra. Ahora veía con una claridad aterradora que cada sermón, cada cántico de alabanza, había estado teñido por mi deseo de ser admirado. Había transformado el púlpito en un escenario, la oración en un guión y la fe en marketing. Las luces LED de las iglesias a las que asistía no iluminaban a Dios, sino mi rostro. El terror de mi hipocresía me sofocaba, pero el amor me sostenía. Siempre pensé que la fe se trataba de tener la casa llena, pero en realidad se trata de vaciarla de nosotros mismos. Aquí fue donde realmente me derrumbé. Si tú también sientes que necesitas dejar de construir un palacio para tu ego y empezar a construir algo real, la verdad, dale a me gusta a este video y deja un comentario. Es solo un clic, pero para mí y para el canal significa que estamos juntos en este viaje de desapego y redescubrimiento. No se trata del algoritmo, se trata del alma. La presencia no me dio tiempo para el arrepentimiento, solo para la verdad. Me guió no con palabras, sino con imágenes más vívidas y reales que la vida que había dejado atrás. La visión central fue una dolorosa revelación de lo que la fe se había convertido en mi época. Una actuación, un espectáculo de vanidad. La primera pintura me expuso tal como era. Vi una multitud de pastores y líderes religiosos, figuras que admiraba, predicando en suntuosos escenarios, muchos en templos gigantescos que reconocí en Monterrey y Ciudad de México. Hablaban con la pasión de los profetas, gesticulando y llorando, pero en lugar de la gloria de Dios, estaban rodeados por un ejército de diminutos espejos brillantes que flotaban en el aire. Estos espejos no reflejaban la luz de la presencia, sino la luz del foco, reflejada en ellos mismos. Ese era el espejo dorado. Vi, desconsolado, que no buscaban a Dios, buscaban el reflejo de su propia imagen en el aplauso extático de la multitud. Su fervor no era por la salvación, sino por la gratificación del ego. La visión fue un juicio sin palabras, donde el silencio de mi alma gritaba mi propia culpa. Yo era uno de ellos, un narcisista disfrazado de adorador, que medía el valor del mensaje por la intensidad de mi propia brillantez. La segunda escena trataba sobre la adicción que nos encadenaba. En lugar de Biblias, las manos de estos líderes sostenían cadenas de luz azul y blanca que reconocí de inmediato.
Eran las pantallas de celulares y monitores, el brillo de las redes sociales. Estas cadenas no eran visibles para el público, pero eran pesadas y sujetaban a los predicadores a un conteo cruel e invisible. Allí, la presencia me reveló un dato numérico que jamás olvidaré. El 87% de los pensamientos de estos hombres no se centraban en la salvación, la humildad ni el servicio, sino en el compromiso, los patrocinios y la envidia del vecino del púlpito más famoso. Esa cifra, 87%, era un reflejo de mi propia mente. El altar sagrado se había convertido en un estudio de streaming, donde el enfoque era el algoritmo, no la gracia. Vi la desesperación por más seguidores, el miedo a ser cancelado, la preocupación de vender la siguiente llave para la prosperidad. La ansiedad que sentí al ver la cantidad de me gusta era la misma que los consumía, y me di cuenta de que la tecnología, que se suponía era una herramienta, se había convertido en un Dios que exigía sacrificios de tiempo, honestidad y alma. La tercera imagen me llevó al epicentro de mi propia hipocresía, exponiendo el altar vacío. Vi mi iglesia, la que me patrocinó, y me dio fama, llena de cámaras de alta definición, vibrantes luces LED y pantallas gigantes. Pero cuando la presencia me guió a la base del púlpito, no había palabra, el pan de vida que debería sustentarnos. En su lugar solo había un cofre de plata, completamente vacío. El tesoro prometido era una ilusión, y el enfoque de la fe se había desviado hacia la apariencia de riqueza. La presencia me reveló que la mayor amenaza de nuestro tiempo no era la persecución externa, sino la idolatría de la imagen del ministerio en detrimento del verdadero sacrificio. Era maestro de mí mismo, de mi propia marca, y no de Cristo. Me había enamorado del reflejo de mi ministerio. El sonido de los aplausos y la cuenta bancaria eran mis verdaderos objetos de adoración. Esa caja fuerte vacía era la metáfora perfecta de mi corazón, lleno de planes y ambiciones vacías, pero carente de la esencia de la verdad que libera. Finalmente, el cuarto panel reveló el rostro del daño, la carga del pueblo. Vi al público mexicano escuchándonos, madres agotadas por el peso de la supervivencia, jóvenes angustiados, aplastados por la violencia y la desesperanza, padres abrumados por la economía. Vinieron buscando consuelo, un bálsamo para las heridas de la vida contemporánea. Pero lo que recibieron, la mayoría de las veces, fue un paquete de autoayuda envuelto en versículos bíblicos y la vanidad de sus líderes. En lugar de pan espiritual, se les alimentó con una dieta de espectáculo y promesas vacías de prosperidad material inmediata. Era un mensaje hermoso en apariencia, pero no alimentó al alma hambrienta. Vi la decepción y la confusión en los ojos de quienes buscaron a Dios y solo encontraron al hombre. La presencia me mostró que, al transformar el Evangelio en un producto exitoso, habíamos fracasado miserablemente en nutrir los corazones que necesitaban la verdad simple y cruda, la que te enseña a llevar la cruz, no a venderla. La paz de ese lugar era la única verdad que había conocido. Le rogué a la presencia que me dejara quedarme, desesperada por no volver a la etapa de mentiras que llamaba vida. Aquí no hay simpatías, ni odios, ni presión por patrocinio, ni envidia. Permíteme quedarme, Padre, supliqué, sintiendo las lágrimas fluir de mi alma. Por primera vez no me importaba lo que pensaran los demás, y la libertad de ese desapego era más adictiva que la fama. Permanecer allí, en ese amor incondicional, parecía ser mi único propósito, mi destino final. Pero la ternura de la presencia iba acompañada de una autoridad innegable que no me permitía consolarme. No, Rico, resonó la voz con la claridad de una campana de cristal. La misión es tuya. Fuiste uno de ellos y por eso debes advertir a los pastores y a las ovejas.
Has conocido la vanidad de primera mano. Ahora ve y sé la lámpara, no el foco. El rebaño tiene hambre de verdad, no de espectáculo. Ve y diles que el tesoro de la fe no está en lo que se acumula, sino en lo que se está dispuesto a perder. La orden. Clara me atravesó y la paz comenzó a desvanecerse, reemplazada por una presión suave pero insistente. Sentí que mi conciencia se alargaba, siendo arrastrada hacia abajo, de vuelta a ese cuerpo aplastado y frío. Era como sumergirse en agua helada después de una ducha caliente, y la sensación de volver a la materia, a la pesadez, al dolor potencial, era aterradora. Luché, queriendo permanecer en el éter de la verdad, pero la atracción de la misión era mayor que mi voluntad. La presencia me impulsó hacia la oscuridad, y lo último que sentí fue la calidez de su amor diciéndome: recuerda el 87%. El regreso fue el milagro más brutal que he experimentado. En el mundo de los vivos, el tiempo había avanzado, y me dieron por muerto durante exactamente 6 minutos y 40 segundos. Los paramédicos ya habían confirmado el traumatismo cráneoencefálico y el paro cardíaco irreversible. El jefe de rescate, un hombre de expresión cansada y escéptica que ya me cubría el cuerpo con una manta térmica, estaba a punto de finalizar el protocolo. Fue entonces, justo en el momento en que la presencia me ordenó regresar, que me atraganté con mi propio aire, un sonido ronco y desesperado que rompió el silencio de la noche. El hombre se sobresaltó y dejó caer la linterna. Gritó en español con la voz llena de incredulidad: ¡milagro! ¡Hay pulso! ¡Hay pulso! La familia, que acababa de llegar al lugar, entre lágrimas, presenció la escena. El paramédico arrancándose la manta térmica y yo abriendo los ojos. La visión ya no era de luz y paz, sino del techo de la ambulancia, frío y metálico, y el rostro asustado del paramédico. Había regresado con la cicatriz física, el recuerdo del metal en el pecho, pero la claridad sobre el mundo espiritual era aterradora e innegable. La verdad de esa experiencia me quemó como un fuego. Lo primero que hice, en cuanto me recuperé lo suficiente como para sostener mi celular, justo lo que casi me mata, fue una limpieza radical. Borré todas las fotos, todos los reels que me mostraban ostentosamente con la camioneta, la ropa cara, el escenario iluminado. Esa era mi bóveda de plata vacía y necesitaba ser destruida. La misión era clara y la aplicación práctica, simple, directa y requería valentía. Recordé a todos esos líderes atrapados en el espejo dorado y lo primero que me vino al corazón fue un reto. Pastores, dejen de ser el centro de atención. Guarden su celular en una caja y prediquen el evangelio con humildad durante 30 días. Un me gusta no es un termómetro de unción, es un ídolo de papel. Si no pueden pasar 30 días sin medir su valor a través de la pantalla, la vanidad ya ha vencido a la fe. Inténtenlo y vean lo que realmente sucede. Y para quienes, como yo, buscaban la fe a través del espectáculo, mi mensaje era igualmente urgente. Creyentes, no se dejen llevar por el espectáculo. La vida con Dios no se encuentra en historias ni en suntuosos escenarios de LED, sino en el silencio y en la palabra. Dejen de idolatrar la imagen del hombre carismático. Si el líder los hace sentir orgullosos de él y no de Jesús, busquen en otra parte. Busquen el silencio y el sacrificio, que es donde reside la verdad. El miedo a perderlo todo, el patrocinio, la fama, todo, era menor que el miedo que sentía en ese lugar de luz, el miedo a haber vivido una vida de ilusión. Comprendí que la verdadera riqueza no residía en lo que podía mostrar, sino en lo que estaba dispuesto a sacrificar por la verdad. No temas perder el patrocinio ni la fama, te ruego, teme perder la eternidad por un momento de gloria terrenal. Es tu alma la que está en juego, no tu compromiso.
He regresado para dar testimonio de que la vanidad no es un lujo, es una cadena. Te ata a la tierra y te impide ver el cielo. El verdadero poder de la fe no está en los números, los autos, ni en ser el centro de atención, sino en lo que estás dispuesto a perder por la verdad desnuda. Perdí mi vida, pero gané la verdad. Y si sientes la necesidad de liberarte de cualquier adicción a la aprobación, hazlo ahora. Regístrate y únete a mí en este viaje de autodescubrimiento. Tu actitud y tu registro ayudan a mantener vivo este mensaje de humildad y verdad. La vanidad no es un lujo, es una cadena. El verdadero poder de la fe reside en lo que estás dispuesto a perder por la verdad.